Muy buenos días y feliz sábado. Bienvenidos a una jornada más del Reavivados por su palabra. Esta mañana nos corresponde analizar el capítulo 12 del libro de los Hechos. Y en el capítulo 12 encontramos dos relatos. Por un lado, se registra la muerte del apóstol Jacobo y también se registra el encarcelamiento y la liberación del apóstol Pedro. Se había desatado una persecución contra los discípulos y Herodes, para agradarse del pueblo, mató a espada a Jacobo. Y viendo que esto agradó a los judíos, tomó preso a Pedro con el propósito que, pasada la fiesta de la Pascua, también proceder a matarlo. Mientras Herodes aseguró a Pedro con 16 soldados para custodiarlo como si se tratara del criminal más peligroso que hubiese existido, lo puso en la cárcel bajo la custodia de estos 16 soldados. Y 2 de ellos estaban encadenados, uno a cada mano del apóstol Pedro. Y mientras Pedro estaba en la cárcel, el texto bíblico en la última parte del versículo 5 dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Yo quiero detenerme aquí en esto, mis queridos hermanos. Cuando la iglesia ora, cuando la iglesia se une en oración, bajo un propósito, sin lugar a dudas que Dios va a responder. Y mientras la iglesia oraba, mientras la iglesia clamaba a Dios para la liberación del apóstol Pedro, el relato dice que el Señor envió un ángel que visitó a Pedro en la cárcel y que comenzó a darle instrucciones para que él pudiese salir de allí. Y el verso 8 dice que el ángel le dijo: cíñate y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que él pensaba que veía una visión. Y así fueron pasando entonces la primera, la segunda guardia, y llegaron a la puerta de hierro, dice el texto, que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Qué interesante, ¿verdad? Mientras la iglesia oraba, el Señor estaba actuando para la liberación de su amado discípulo. Un ángel visita a Pedro en la cárcel, y no importaba si estaba custodiado por 16 o por muchos más soldados, ninguno de estos se dio cuenta de la forma como el Señor liberó a Pedro de la cárcel. Y cuando Pedro se encontró en la calle, entonces la palabra de Dios dice en el verso 12 que fue a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Y obviamente cuando él llegó ahí, golpeó la puerta, una niña salió a abrir, y con el entusiasmo y el gozo de ver al apóstol allí, no abrió la puerta, sino que fue adentro a avisarle a los otros. Y los otros no le creyeron, hasta que vinieron y pudieron darse cuenta que era el apóstol Pedro el que estaba allí. ¿Cómo había sido liberado? Fue el relato que Pedro les contó después. Pero qué interesante, hermanos. La iglesia oraba y el Señor actuando para responder a la oración de esa iglesia. Esta es una herramienta poderosa que el Señor nos ha dejado a nosotros, la oración. Y cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, dice la palabra de Dios, 2 o 3 para orar, el Señor va a responder. Que Dios nos ayude a usar más todavía esta hermosa herramienta que es la oración. Que el Señor nos ayude para que cada día podamos orar con más intensidad, creyendo que el Señor responderá a nuestras oraciones, pero siempre conforme a su voluntad. Que tengas un lindo sábado, que Dios te bendiga y no te olvides de leer todo este capítulo 12 del libro de Hechos. Que Dios te bendiga.